La parte digital hoy ha sido un cambio. Se decía y se decía mal que Guadalajara era una ciudad de negocios. Dentro de Expo Guadalajara hubo que construir una mezquita. Le habían contado al presidente Obama que el hombre de fuego se movía. Querida tribu, ¿sabes la importancia del marketing para los negocios? ¿Sabes lo que esto significa para la promoción de una ciudad, de una zona? El negocio y el turismo de convenciones es sumamente importante. Por eso, el día de hoy estamos muy contentos de que nos acompañe un extraordinario profesional en el tema. Es Gustavo Stauffer. Él es secretario técnico del Fideicomiso de Turismo del Área Metropolitana de Guadalajara, pero además es director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones y además es miembro del Consejo de Best Cities Global Alliance. Y estamos muy contentos de que el día de hoy esté aquí con nosotros en Aldea Financiera. Estimado Gustavo, gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Muy contentos de estar contigo. Oye, y me lanzo a la yugular con la primera pregunta. ¿Qué tan importante es el turismo de negocios? ¿Cuál es su papel en la economía de una región? Pues mira, la industria de reuniones en nuestro país por sí misma genera 2 puntos del PIB nacional. ¡Wow! Muchísimo. Muchísimo. Y si tomamos en cuenta que la industria turística genera 9 puntos del PIB, pues entonces estamos hablando que el 20% del turismo, un poquito más, es a través de la industria de reuniones de forma directa, ¿no? Pero se ha decidido dejar de llamarle ya en el 2014 turismo de reuniones para pasarlo a llamar industria de reuniones. Ya. Sí, por toda la expansión de la política pública. Inclusive existe el debate sobre que la industria de reuniones debería de estar puesta dentro de los ministerios de economía. Entonces, en muchos casos está dentro de los ministerios de economía por todo lo que la misma representa, ¿no? Tú tienes una gran experiencia en turismo, en hotelería. ¿Cómo pasas de estar en grupos hoteleros para ahora dirigir la estrategia de promoción de una región muy particular, en este caso Guadalajara, la zona metropolitana? Pero ¿cómo es ese cambio que haces para profesionalmente hablando? Pues? Fíjate que la primera vez que escuché yo hablar de los burós de convenciones fue, y nunca se me va a olvidar, en el año 2000, cuando me toca dirigir el Intercontinental de El Salvador, y el jefe que tenía en Miami me dice, oye, El Salvador le falta industria de reuniones y tienen un centro de convenciones importante, interesante. ¿Por qué no crean el buró de convenciones? Entonces, es en el año 2000 donde lo empiezo a ver, a revisar. Más tarde, años más tarde, en Puebla, nos toca organizar a los hoteleros la oficina de visitantes y convenciones. El gobierno no quería, en tiempos del gobernador Mario Marín. Entonces decidimos hacerlo entre nosotros y cuando estábamos a punto de notarizarlo, llegó en su momento el secretario de Turismo y decidieron tomarla como el gobierno. Ese fue mi segundo encuentro ya muy fuerte. Después, con los años, regreso a Guadalajara en el año 2008 y a quien le tomo el hotel, que además era un gran amigo, me dice, oye, yo soy parte del Fideicomiso de Turismo de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿A qué hotel regresaste en el 2008? Al Intercontinental, al presidente Intercontinental. Muy bonito hotel. Sí, y fui parte del equipo que lo tomó del Hyatt en 1996. Así que, bueno, historias muy interesantes. Historia, claro. Y me dicen, y yo soy el suplente de un señor que se llama Carlos Wolstein. Gran amigo y gran empresario. Sí, Carlos, sí, bueno, y muy querido de mi parte. Y entonces es en el año del 2008 que conozco a Carlos Wolstein. Después, cuando se vienen los Panamericanos, siendo yo vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco. ¿Qué fue, 2011? 2011, sí. Entonces, como en el 2009, 2010, me piden que sea consejero para que se cree la operadora, para que no fuera una empresa brasileña quien hiciera la operación logística turística de los Juegos. Entonces, pues en ese momento entro como consejero a la oficina.
soy parte del fideicomiso, después soy presidente de la Asociación de Hoteles, y mi tiempo en Guadalajara llega a su fin. Yo ya no me quería ir de aquí otra vez, y entonces cuando hacemos una comida con Carlos Goldstein para decirle que pues ya me tocaba irme a Brasil, me invitan a dirigir la oficina de visitantes y convenciones. Eso fue en el año 2014. Entonces, ya hace 10 años, o van a ser 10 años en octubre. Entonces, mi contacto con las oficinas de visitantes y convenciones, con los burós de convenciones, con los fideicomisos de este tipo, pues comenzó, digamos que en el año 2000 y fue paulatina hasta que me tocó dirigirla, ¿no? ¿Qué elementos, cómo creas una campaña de promoción para una región? ¿Cómo vas construyendo marca en ese sentido? Y es una pregunta que pues, a nosotros nos puede servir no solo para temas de una campaña, en este caso de una ciudad, pero también hasta para una empresa. Pues mira, yo creo que nuestro público lo va a entender perfectamente, pero sobre todo tú, como ministro de Economía de Jalisco, empiezas a ver los vectores económicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué somos poderosos? Y somos poderosos en tecnologías, somos poderosos en farma, somos poderosos en investigación médica, quizá es de lo que somos más poderosos. Somos poderosos en todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y la literatura, con la cultura en general. Y entonces tú empiezas a establecer esos atributos en los que la economía del destino que tú estás dirigiendo son fuertes. Y te vas acercando a los jugadores destacados en este caso, y después vas haciendo campañas para ir creando embajadores. ¿A quién le gustaría traer el congreso de su especialidad, la convención de su especialidad, la feria de su especialidad, pero que no sabe cómo hacerlo? Entonces tú lo trabajas en conjunto y se empieza a construir. Entonces, por eso te decía que hoy por hoy hay una discusión sobre dónde se debe de alojar la industria de reuniones. En el 2014 se decide ya no llamarle turismo de reuniones porque el turismo es solamente un componente, sino industria de reuniones. Y varios países toman las decisiones de alojarlo en los ministerios de economía porque el congreso, la feria sí te sucede en un momento histórico, pero te va exponiendo la planta productiva o la política pública y la política privada. Y entonces eso va generando polos de desarrollo muy importantes, ¿no? Entonces eso es lo que haces, y una vez que lo haces empiezas a hacer relación pública al respecto. Por otra parte, tienes que hacer la tarea turística y entonces establecer cuáles son los atributos de infraestructura, los atributos culturales, y haces un FODA como cualquier otro FODA que se establece, y entonces empiezas a generar tu estrategia en lo local, en lo nacional y en lo internacional, ¿no? La estrategia que se va siguiendo contempla el uso de distintos medios de comunicación, ya comentabas los embajadores, pero la industria ha ido evolucionando ahora a redes sociales y se ha ido tecnificando. ¿Cuál es la importancia de las nuevas tecnologías para la promoción en este caso, de un destino, pero digamos, en la aplicación de cualquier campaña? En la parte de la industria de reuniones son herramientas útiles, pero no son básicas. No obstante, en la otra parte de lo que hace, porque son oficinas de visitantes y convenciones. Entonces, para definirlo, nosotros, la idea de existir es fomentar la economía del área metropolitana de Guadalajara a través del turismo, observando definitivamente la sustentabilidad y generando impactos positivos económicos en la sociedad del destino. Pero una parte de eso es crear las condiciones para que el turismo de fin de semana pueda venir a Guadalajara. Ahí es donde utilizas las redes sociales, ahí es donde estableces la campaña. Y la parte digital hoy ha sido un cambio. Primero estableces algo que se llama tribus digitales. Ok. Y eso lo estableces a través de algo que otra vez se llama social listening. Entonces,
Y un día te voy a invitar a que me acompañes a Llorente y Cuenca. Ah, me encantaría. Y entonces ahí en Llorente y Cuenca tienen una pantalla del tamaño de la pared que tenemos enfrente, unos 8 metros. Y entonces ponen la palabra Guadalajara. Y empieza a salir en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, en todo lo que te puedas imaginar, que se está hablando de Guadalajara. Wow. Y qué grupos lo están hablando, y cómo lo están hablando. Y después, como cualquier otra parte de la inteligencia artificial, empiezas a hacer el prompt, ¿no? Guadalajara, fin de semana nacional. Y ahí va saliendo. En lugar de salirte un escrito, lo que te empieza a salir es lo que se está hablando en todo el éter, porque no sé de qué otra manera definirlo, ¿no? Y entonces te va dando justamente esos segmentos que se llaman tribus digitales. Y esa parte es toral porque es la que después te permite tomarle el pulso a las decisiones de promoción que estás tomando. Entonces, ya es sumamente matemático. Cuando a mí alguien me dice, es que estamos haciendo promoción, bueno, sí, pero ¿cuál es el dictamen de la promoción? Pues la promoción es promoción. No. Todo lo que tú hagas en la promoción va a tener un efecto digital hoy por día y además va a tener un efecto de comunicación. Eso ya lo puedes medir y ya lo puedes establecer. La parte de la promoción me supongo que tiene pues muchos, muchos retos. ¿Cuál ha sido o en qué momento ha sido lo más retador para promover a Guadalajara como destino? Pues retador y simpático, pero se decía y se decía mal, no obstante con cierta razón, que Guadalajara era una ciudad de negocios, ¿no? Era cierto si volteabas a ver a los primeros 2000, pero era completamente falso si volteabas a ver a 1950, 1960, la tierra de Jorge de Jorge Negrete. Sabemos que era guanajuatense, pero le cantaba a Jalisco y a Guadalajara. Y entonces, durante algunas décadas perdimos esa Guadalajara de verdaderamente venir a visitarla por visitarla, más allá de los negocios. Perdimos en algún momento la óptica de entender, quizá por una falsa humildad, de que somos la capital del occidente del país. Y esto representa motivos de viaje, el ser la capital del país. Entonces, me senté con el consejo y les dije, tenemos que hacer que la misma cantidad de turistas que vienen entre semana vengan en fin de semana. Muy buen reto. Entonces, de entrada pensaron que estaba loco. Hoy por hoy el 51% de nuestro turismo viene en fin de semana y el 49% viene entre semana. Gasta más el que viene entre semana que el que viene en fin de semana. ¿Ah, sí? Pero ya es derechito. Sí, gastas más cuando vienes de negocios en algunos segmentos de los negocios. Cuando vienes a un negocio uno a uno y con viáticos, pues quizá gasta menos, pero en toda la industria de reuniones el gasto es muchísimo más alto. ¿Qué evolución ha tenido el tema de los eventos culturales, conciertos? Supongo que tomaste un Guadalajara en un momentum particular, pero hoy ha ido creciendo a través de los, distintos lugares donde puedes tener eventos, palco, el Auditorio Telmex, estadios, etcétera, y pareciera que esto sigue creciendo. ¿Cómo se aprovecha esto y qué papel tiene lo que tú haces a la OFBC para atraer eventos culturales importantes que permitan justamente captar la atención? Como te decía, en realidad es un trabajo de todos. Te diría que lo más importante de mi trabajo en la industria de reuniones es connecting dots, ¿no? Es poner puntos en el mapa y entonces empezar a unirlos y generar esas sinergias a través de los atributos que existen. Si nosotros quisiéramos competirle en gastronomía a Puebla o a Yucatán o a Oaxaca y que ese fuera el único tema de conversación, pues sin duda sería complicado. Sí. Sería complicado, pero tenemos la infraestructura, tenemos
a los sabios, y permíteme decirle de los sabios, y varios puntos destacados que nos permiten entonces hacer una conjunción completa y salir a buscar estos eventos. Y lo que nos faltaba era también comprender que podíamos expandir la política pública, ¿no? Y quizá donde me tocó muy profundamente es cuando estábamos negociando el Mundial de Tuberculosis, que se negoció en el 2015, principios del 2015, y sucedió en el 2017. Y me llamó mucho la atención el lema de ellos, que era Towards Eradication, ¿no? Entonces, hacia la erradicación de la tuberculosis, que después el COVID se llevó el lema, ¿no? Pero claro, dije, ok, entonces, justamente cuando tú traes ciertos temas, puedes ayudar a expandir la política pública, a combatir inclusive algunos demonios en algunos casos, y entonces que la propia ciudad, el propio gobierno, tenga una mirada distinta, y entonces empiezas a crear lo que se llama legado. Entonces no es nada más traer eventos por traer eventos, sino traer eventos que verdaderamente traigan una repercusión económica, pero también de calidad de vida, pero también de comprensión en una sociedad, más allá de lo que nos gusta o lo que queremos, sino lograr justamente un mosaico y un abanico que incluya a todos, ¿no? En esta idea de repercusión económica, que tenga temas culturales, que hable al alma de la sociedad, ¿qué evento ha sido para ti de los más icónicos? Bueno, definitivamente un evento trascendental fue ITU. ITU significa International Telecommunications Union. Okay. Y fue en los tiempos del presidente Calderón, no venía para Guadalajara, después se dieron cuenta que a donde lo querían llevar no cabía, y se lo trajeron a Guadalajara. ¿Qué representa eso? Bueno, pues es el Mundial de las Telecomunicaciones, pero donde tenían que votar qué país iba a ser el presidente y el rector de todas las comunicaciones del mundo. ¡Wow! Entonces, vinieron literalmente todos los países, pero se le estaban... Hubo presidentes en esa ocasión. Hubo presidentes, hubo premios Nobel, Rusia vino, quería hacer, y entonces trajeron caviar a más no poder. Los franceses también querían ser, nunca me habían pedido tantos Mont Chandon para una cena. Pero también vinieron distintas religiones. Entonces, dentro de Expo Guadalajara hubo que construir una mezquita, hubo que construir una sinagoga. Para las oraciones de cada uno, ¿no? De los sectores. Y literalmente veías a la Torre de Babel adentro de Expo Guadalajara y en los hoteles. Yo te diría que ese evento tocó mi alma, porque justamente nos dimos cuenta que teníamos estas capacidades. En mi primera vuelta en Guadalajara, obviamente, cuando estuvo aquí los presidentes de toda Latinoamérica y Norteamérica, sí, que estuvo por aquí Castro, que estuvo por aquí George Bush padre. ¿En dónde estuvieron? ¿En el Camino Real o en dónde estuvieron? Estuvieron en varios hoteles, estuvieron en el Intercontinental, estuvieron en Camino Real, estuvieron en esos momentos el que era el Hilton. ¿Pero el evento fue en la Expo o en dónde fue? El de Fidel Castro y todos ellos, en el Cabañas. En el Cabañas. En el Cabañas han sucedido. Uno que me llamó la atención fue cuando fue el summit del presidente Obama, el primer ministro Stephen Harper de Canadá y Felipe Calderón. Le habían contado, estaba yo ahí presente y tenemos una foto, le habían contado al presidente Obama que el hombre de fuego se movía. Ok. Entonces captamos una foto donde le están hablando el presidente Calderón y el primer ministro Harper a Obama, y Obama está viendo dándole la cúpula vueltas hacia arriba para... Pero es que sí tiene ese efecto, ¿no? Y hoy por hoy hay toda una recreación digital de esto, ¿no? Pero ¿cómo sorprendes? Sí, y esa es la magia del hombre de fuego. ¿Cómo sorprendes a un hombre que lo ha visto todo? Sí, claro. En una reunión de tan alto nivel, ¿no? ¿Qué representa la cultura ahí mismo? Recibo una llamada que no creerías. Personalmente me dice: hola Gustavo, ya nos habíamos conocido. Soy Stephen Harper, el primer ministro de Canadá. Quiero enchilarme.
Ok. I want to be enchilado. ¿Cómo me ayudas, Gustavo? O sea, las ahogadas. Teníamos ¿no? chefs ahí. No, pues le mandé a su habitación primeramente un mole muy ralito. Y me vuelve a llamar. ¿Qué significa enchilarse a él, no? Capaz que te pasas de tueste y sale peor, ¿no? 2 chiles güeros le mandó. Y entonces me llama y me dice, quizá no me entendiste bien. Quiero saber lo que significa estar enchilado a más no poder. Wow. Entonces, siendo canadiense, pero sabemos que tiene una influencia francesa y una influencia inglesa muy importante, decidí mandarle a hacer un French toast con mermelada de habanero. Ok. Oye, qué aventurado. Con la mermelada aparte le embarraba lo que él quería, ¿verdad? Pero como primero te sabe dulce. Sí. A los 5 minutos bajó su ballet gritando en la cocina, ice cream, ice cream, ice cream. Y cuando baja él para reunirse con la comunidad canadiense, se va sobando la barriga y va diciendo, ahora sé qué significa, ¿no? Entonces, pues son grandes momentos que justamente te abren la visión en cuanto a lo que debe de hacerse y cómo debe hacerse y cómo tus preferencias personales no pueden influir. Y te voy a poner 2 ejemplos. Sí. Yo soy heterosexual, sin embargo, para muchas cosas era muy importante hacer los gay games. Y en primera instancia se creía que iba a haber Sodoma y Gomorra aquí. Y no sucedió ni lo uno ni lo otro. Y sí nos abrió muchas puertas. El secretario de Turismo en ese momento, en paz descanse, muy querido, aprovechó el mensaje cuando nos informaron que lo ganamos, no antes de que sucediera, para pedirle perdón a su hijo que estaba en Boston porque se había tenido que ir a casar a Boston porque aquí no lo aceptaban. Y lo dijo con lágrimas y puesta la camiseta. Pero también te diría que en lo personal hay un personaje que no quisiera decir su nombre, que sale en Acapulco Shore. Y que cuando en una parte de los influencers y lo que significaban estos influencers, otra vez hablando de promoción y dirigido a eso, me dicen que va a venir él. Ok. En lo personal me desagrada. No me parece que sea parte de lo que debe de ser. Pero dije, me voy a dar una vuelta y vamos a ver si de verdad lo que está escrito aquí. Y entonces era un América Chivas. El hombre es americanista y lo bajan 1,5 kilómetros antes del bus y tardó 2 horas en llegar al estadio porque la gente no lo dejaba caminar y le pedía autógrafos y fotos. Wow, todo esto. Del revuelo que causó. Al rato, cuando en el social listening le tomamos la lista, pues definitivamente ya lo querías un poco más. Entonces, justamente ahora esto te ayuda a tomar decisiones más allá de lo que pueden ser tus convicciones en favor de una sociedad mucho más abierta o de lo que necesita específicamente alguna parte. Por ejemplo, me enteré, estamos en la final de VIH, que es el congreso más importante médico. Ya ganamos el segundo congreso más importante médico, que es dermatología, que va a suceder aquí en el 2027. Y entonces alguien me dice que tenemos el segundo investigador más importante de México y uno de los 5 más importantes de Latinoamérica. ¿De VIH? De VIH en Guadalajara, pero que además, como hace equipo con su esposa, que ella es la 5ª o la 6ª investigadora, es el equipo más importante. Y que si lo puedo convencer, tenemos muchas oportunidades de ganar. Qué y maravilla. resulta que ese investigador es ni más ni menos que el director general de Hospitales Civiles. Que somos grandes amigos con Jaime. Súper coincidencia. Y cuando le dije, primero no sabía que estabas casado. Y segundo, no sabía, ¿por qué nunca nos platicaste? Pues porque no tienes VIH, Gustavo, ¿no? Claro. Si no te hubieras enterado. Entonces, la verdad es que hay historias que son mágicas y que tenemos gente en Guadalajara sumamente instruida, pero también gente que no vive en Guadalajara, que reconoce las virtudes de Guadalajara. El doctor Ocampo Candiani, que es quien ganó dermatología para nosotros,
pues lo vi en muchas partes del mundo siendo verdaderamente un rockstar, y él es regiomontano, sin embargo, regiomontano, sí es. Eligió a Guadalajara para que fuera la sede, o el doctor, se me acaba de olvidar su nombre, pero que nos ayudó a ganar, fíjate bien, ganamos el Mundial para 2028 de automatización robótica, es decir, la robótica para la industria. El Da Vinci, todos estos es correcto, robots, sí. Y es un científico mexicano que está entre los 10 científicos más importantes de robótica y automatización. Ya lo ganamos y ahora quiere ir por el que no tiene que ver con robótica, sino exclusivamente con automatización, ¿no? Entonces, y tampoco es ni tapatío ni jalisciense. Entonces, ese trabajo es el que se hace con los embajadores y el que nos motiva a seguir adelante. Una última pregunta en la parte de desarrollo económico. La industria de los recintos, de todo lo que son las convenciones, ¿qué tanta derrama económica genera? Ya me comentabas del 2% contra el PIB, pero comparativamente hay que dice que 12 veces contra no sé cuál. Bueno, la manera de medirlo, sí. Se miden de manera diferente. Las ferias o exhibiciones, las expos coloquialmente llamadas, son las que dejan una mayor derrama. Y en el turismo tradicional tomas lo que es la hotelería y lo multiplicas por 5. ¿Por qué? Porque en el PIBT el hospedaje representa el 20%, ¿no? Entonces es una fórmula matemática básica. En las ferias representa un 12avo. O sea, tienes que tomar la renta de hotel y multiplicarlo por 12. Y eso es porque tienen que rentar un recinto, porque tiene cada empresa que construir sus stands, y muchas veces en los stands son mismos hay competencias. Sí. Después de construir el stand, que además le cobraron el piso de una forma más cara, y generalmente suele haber un intermediario, tienen que contratar los edecanes, tienen que traer a una cantidad muy importante de su gente, tienen que hacer eventos en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces tienen además que adquirir audio y video, tienen que traer regalos o adquirir regalos aquí para regalarlos a su clientela, tienen que tener el sistema de registro. Es una cantidad de factores que hace que las ferias sean las más productivas en este sentido. Una microempresa, ¿cómo lo puede aprovechar? Porque seguramente nos están escuchando y dicen, oye, yo no sabía que había tal derrama económica, 1 a 12, cuando es una feria, una exposición. ¿Qué sugerencia le pudieras decir a un microempresario, un pequeño empresario que hoy nos está viendo, para que pueda ser parte de los beneficios de esta derrama? Bueno, en primera instancia tenemos, y a mí me gusta decir que las grandes ferias tenemos 7 de las 9 ferias más importantes del país, muchas de ellas que compiten a nivel mundial. Por ejemplo, la FIL es la segunda más grande del mundo y la primera más grande de Iberoamérica, pero Expo Transporte es la tercera más grande del mundo, después de la de Europa y de la de Las Vegas. La Ferretera es la tercera más grande del mundo. ANTAD es la cuarta más grande del mundo. Wow. Entonces, verdaderamente me gusta decir que las ferias son nuestro training camp, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que es la cadena de valor tiene que estar atendiendo eventos de clase mundial, y entonces en Guadalajara, al revés de muchos otros lugares, ni en Guadalajara ni en Ciudad de México tienes que contratar los que te hacen los stands, los que te hacen las traducciones, es decir, todo lo que va alrededor, afuera. Todo se puede construir adentro. Entonces, desde un carpintero, desde quien no tiene trabajo y quiere hacer trabajo temporal, por eso el turismo es el que contrata la mayor cantidad de jóvenes entre 16 y 24 años. No hay ninguna otra área económica que contrate a esa cantidad de jóvenes. Entonces, que se acercaran a Expo Guadalajara, que se acercaran a los hoteles, que se acerquen a la oficina de visitantes y convenciones. Justamente, y fue algo muy agradable, un especialista en turismo ya de cierta edad, que ya se jubiló, me dijo, oye, Gustavo, ¿cómo puedo participar? Entonces, y él había estado mucho en el interior del estado.
Entonces, parte de estos temas de impactos positivos es cómo hacemos, por ejemplo, el que agarra los gafetes, ¿no? Todos tenemos, y siempre los ves que es una cinta de tela que además tiene impresos no sé cuántas cosas, o sea, completamente antisustentable. Pero los Wixárikas hacen unos preciosos, que además te los quieres quedar para toda la vida. Claro. Y que además favoreces esa comunidad. Entonces, hacemos que se vendan estos lanyards, que es como se llama, estos portagafetes, para que además hombres y mujeres no se los quieran quitar nunca y uses el mismo siempre. Empresa. Y al mismo tiempo beneficies a todo esto. Pero como eso te podría decir un sinfín de cosas que son las que utilizamos como souvenirs, que son los que utilizamos para que los compren las propias convenciones. No te platico cuántos Rodes Padilla se han convertido en trofeos o en reconocimientos o etcétera, etcétera. Y por eso es que Rodo los caracteriza como doctores, como pilotos, como todo eso. Entonces, del PIBT, de los 175 mil millones de pesos que se debieron de haber hecho en el 2023 en Jalisco, el 17% son artesanías. ¡Qué maravilla! Entonces, imagínate cómo contribuye económicamente a esto. Por eso es que digo que hay que saber mucho más en ese sentido. Y como microempresario acercarte. Y te puedes acercar a la Secretaría de Turismo, te puedes acercar a tu dirección de turismo, te puedes acercar a la oficina de visitantes y decir, oye, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Hay y que después levantar la mano. Los podemos llevar a la Secretaría de Economía para que les diga cómo darse de alta. Conozco a alguien que les puede ayudar ahí. Sí, yo también, se llama Roberto. Y entonces es lo padrísimo de la industria de reuniones. Es democrática, le va bien al dueño de la expo, que no existe un dueño particular, pero por decirlo metafóricamente. Y le va bien al que vende gorditas y los tacos de canasta que están a 2 calles, donde todos sabemos que están esos tacos de canasta enfrente de Plaza del Sol, ¿no? Favorece a todos los extractos de la economía y a todos los tamaños de las empresas, ¿no? Es cuestión de acercarse y buscar el cómo sí. Sí, y participar. Repito, somos el tercer estado en cuanto a generación de PIBT en el país. Qué maravilla. No toda la vida es fácil, Gustavo. Hoy por hoy, pues has venido cosechando y aprovechando la parte de tu experiencia en el sector turístico. Sin embargo, de repente hay circunstancias hasta personales que hace complejo el mantener ese optimismo. ¿Qué nos puedes compartir? Tú tienes una historia en donde has pasado por momentos complejos y cómo le has hecho para tener ese optimismo y con esa esperanza y sin perderla has logrado salir adelante. Bueno, mi alter ego es mi madre, a pesar de todo el respeto que le tuve a mi padre, pero y el cariño y el amor, pero mi alter ego es mi madre porque a mi madre le detectan lupus justo cuando yo nazco. Y gracias a Dios yo no tengo lupus. El 99.9 de los hombres que les da lupus se mueren. Caray. Lo cual quiere decir que las mujeres son más fuertes que el hombre, ¿verdad? Así es. Y qué bueno que no tienes lupus. Sí, sin embargo, sí dentro de lo que tomé de mi madre, tengo un desorden inmunológico importante. La primera vez que me operan es a los 2 meses de nacido y básicamente estos anticuerpos que se llaman crioglobulinas, cada vez que creen que me voy a enfermar, cuando cambia el clima o cuando me enojo muy fuerte o cosas así, se empiezan a generar estos glóbulos blancos que se convierten en crioglobulinas y bueno, me ha costado 2 quimioterapias, me ha costado 2 intervenciones de intestinos, de sacarlos y meterlo, y 3 operaciones de corazón, ¿no? Wow. La última, pues me abrieron el pecho, me lo sacaron. En total, en mi vida he tenido 36 horas el corazón detenido. 36 horas. 36 horas en 3 ocasiones.
Pero mi madre es una enfermedad que te deprime porque estás ahorita bien y estás mal dentro de 1 hora y vuelves a sentirte mejor en 5 horas. Pero el lupus es todavía peor y a los 81 años mi madre sigue viva y sigue haciendo sus cosas todos los días. Y ella fue la que me enseñó que por más que uno se quisiera quedar en la cama, por más que le dolieran las cosas, pues uno se tenía que levantar, ¿no? Y creo que de un poco una manera tramposa, porque la mujer es más poderosa que el hombre, y entonces a lo mejor ella se aguantaba mejor, a mí me costaba mucho más trabajo, pero sí me enseñó y creo en Dios y creo firmemente en Dios y sé que Dios me ayudó al haber sufrido dolor tan chiquito, a que tenga mi umbral del dolor mucho más alto. Y a veces no lo entiendo, ¿no? Yo digo algo que no duele y de repente a la gente sí le duele, ¿no? Correcto, tu umbral es mucho más alto. Mi umbral es mucho más alto por lo que he pasado. Las primeras 2 veces que me operaron del corazón, yo estaba en la oficina a los 6 días. La última vez que sí, ya me abrieron el pecho y me lo sacaron. Estaba tomando mi primera junta por internet Zoom. a los 10 días, porque además fue en medio del COVID, porque me habían puesto este parche y ya me lo tenían que quitar y primero el doctor me dijo, no te preocupes por el COVID no tiene nada que ver. Y después a los 2 meses me dice, ¿sabes qué? Sí, preocúpate porque no le entendemos. Hay causas donde vemos desde el punto de vista de un cardiólogo, ¿no? Hay veces que decimos, no le va a pasar nada y se muere. Y hay veces que decimos, ya no despierta y sigue vivo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que no la entendemos. No sabemos por dónde va, así que preferimos operarte ya. Entonces, el miedo era doble, ¿no? Porque además, si empezaba a toser con el pecho roto, pues... Qué complicado. Iba a ser terrible, pero... me ayuda a portarme bien, no me emborracho, no me desvelo. Fuera de eso, llevo mi vida normalita. Tienes una práctica que me comentabas en alguna charla previa de irte como de una especie de retiro. ¿Esto en qué consiste? Bueno, y además ya me conocen todos en la industria, entonces si hay alguien de la industria aquí viendo ya lo sabrá, ¿no? Aprendes a saber que entre que un amigo se sienta mal porque no lo acompañaste a una borrachera o a una fiesta, a que tú acabes en el hospital. Sí, es una gran diferencia. Entonces, pues siempre la relación pública es muy importante en este desempeño que yo llevo. Entonces empiezan las fiestas o las cenas de noche y me empiezo a hacer para atrás. A las 10:30 todo el mundo ya sabe que me fui sin despedirme, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya saben que Gustavo es así, y ya saben que va a suceder y generalmente está mi esposa esperándome allá afuera ya para que me... Vámonos, 1, 2, 3. Pero además haces una práctica, no sé si es anual o semestral, en donde te vas a algún lugar alejado. Sí, bueno, sí, y sin teléfono ni nada, porque obviamente a la válvula, a mí me pusieron una prótesis, como a cualquiera que se le hubiera caído la mano y le hubieran puesto una prótesis. Yo tengo esa prótesis en mi agujero aórtico. Entonces, entre menos lata mi corazón, mejor, más tiempo me va a durar la válvula. Ok. Entonces, tengo que hacer que lata menos mi corazón. Entonces, difícilmente me enojo, pero cuando estoy lleno de problemas de trabajo, sí, mi esposa y yo nos vamos a un retiro, donde nadie sepa que estamos, y en las mañanas y en las noches contesto correo, pero también la espiritualidad, así como te platiqué lo de LGBT, Dios me ha demostrado en muchas facetas de mi vida que está presente y que esta dolencia que tengo, este padecimiento, es una gran bendición que me ha ayudado a forjar mi forma de ser y mi forma de afrontar la vida y entender que el trabajo no es lo más importante, ¿no? Además, el equilibrio que generas, la manera de tu estilo,
que tiene esos contrapesos es muy importante. Todo lo que haces, Gustavo, es extraordinario. Yo tengo que reconocer que hay facetas que el día de hoy estoy conociendo de Gustavo Stauffer que son extraordinarias. De verdad, muchas gracias por concedernos esta entrevista aquí en Aldea Financiera. No, mucho gusto, con verdadero gusto y sabes de mi admiración por ti desde antes de que fueras nuestro ministro de Economía y los otros retiros de los que yo te he platicado es muchas veces porque escribo y justamente me tocó presentar un libro en la Cámara de Comercio donde habían escrito muchas personas importantes, entre ellos dos que admiro yo, nuestro secretario general de gobierno. Ah, sí, don Enrique el maestro Ibarra, sí. Ajá. Y el otro, el doctor, el padre Tomás de Híjar, ¿no? Claro. Sin embargo, me pusieron a mí en la Cámara de Comercio a presentar el libro, entonces leo mucho por todos estos periodos de estar en el hospital o estar enfermo o no poder salir. Y automáticamente, aunque yo había escrito un capítulo que se los recomiendo, es la historia del turismo desde la fundación de Guadalajara hasta nuestros días. Hay un hotel que está cumpliendo 450 años. No me digas. En Guadalajara, el hotel francés atrás del Palacio de Gobierno. Entonces yo dije, no va a venir ni el maestro Ibarra ni Tomás de Híjar. Entonces agarraron al tercero en fila. Cuando me doy cuenta que están sentados ahí el maestro Ibarra y Tomás de Híjar, pues no te cuento cómo se me hacían las piernitas, pero que el profesor Ibarra, que el maestro Ibarra me hablara como Stauffer, que quiere decir colega, obviamente de arriba para abajo, y que el padre Tomás de Híjar me fuera a dar un abrazo después de la crónica que me tocó hacer, fue algo inolvidable. Una gran experiencia. Sí, sí. Muchas felicidades por eso, Gustavo, por tu extraordinaria carrera, por la sencillez, por tu enorme calidad humana y esperamos verte de nueva cuenta pronto aquí en los micrófonos de la Financiera. Mi admiración para ti y bueno, sé que también eres creyente y es algo de las cosas que te admiro profundamente. Muchísimas gracias y de verdad gracias a ustedes por ser testigos de esta extraordinaria entrevista. Denos sus comentarios y bueno, pues nos despedimos, no sin antes desearles que tengan un día, ya saben ustedes cómo, con tendencia positiva. Hasta la próxima.